Durante décadas, escuchamos que perdonar es sanar. Lo repetían terapeutas, sacerdotes, libros de autoayuda. Y muchos de nosotros, con razón, nos reíamos. Porque sonaba a moralina barata, a imposición religiosa, a culpa disfrazada de virtud. Pero, ¿y si te dijera que no se trata de moralidad? ¿Qué pasaría si el rencor no fuera un defecto del carácter, sino una enfermedad medible? Si pudiéramos ver en una resonancia magnética cómo la hostilidad reescribe tu cerebro. Si pudiéramos medir con análisis de sangre cómo la amargura inflama tus arterias. Esto no es filosofía, es biología. Hoy vamos a explorar la psicobiología del rencor. Veremos cómo el cerebro se vuelve adicto al sufrimiento, cómo la rumiación crónica colapsa tu sistema nervioso, cómo la ira contenida puede despertar enfermedades autoinmunes. Y al final, entenderemos por qué el perdón no es una debilidad espiritual, sino una necesidad fisiológica. Bienvenidos a la ciencia del veneno invisible. Imagina que alguien te traicionó, hace meses, años tal vez, y sin embargo cada noche, antes de dormir, tu mente regresa a ese momento. Repasas las palabras, reconstruyes la escena, ensayas la respuesta que nunca diste. No es que quieras hacerlo, es que tu cerebro no puede detenerse. Esto tiene un nombre en neurociencia, rumiación. Y tiene una dirección precisa en tu cerebro, la red neuronal por defecto. Esta red, que incluye la corteza prefrontal medial, el cíngulo posterior y el lóbulo parietal inferior, es la responsable de la introspección, de pensar en ti mismo, de recordar tu historia. En un cerebro sano, esta red se apaga cuando te concentras en algo externo, pero en el cerebro del resentido, esta red nunca descansa. Los estudios de resonancia magnética funcional muestran algo perturbador. En personas que rumian constantemente, la red neuronal por defecto está hiperactiva. Está atrapada en un bucle. Y ese bucle tiene un guión fijo. Me hicieron daño. Fui la víctima. Merezco justicia. Es como si tu cerebro hubiera construido una autopista neuronal que solo va a un lugar: el pasado doloroso. Y cada vez que viajas por esa autopista, se vuelve más ancha, más rápida, más automática. Esto no es metáfora, es la ley de Hebb. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Cada vez que revives mentalmente la ofensa, fortaleces las conexiones sinápticas asociadas a la ira. Cada rumiación es como una repetición en el gimnasio, pero en lugar de construir músculo, construyes resentimiento. Y aquí viene lo inquietante. Con el tiempo, ya no necesitas el recuerdo completo. Basta un estímulo ambiguo, una mirada, un tono de voz, y tu cerebro ya disparó la respuesta completa de furia. Te has vuelto experto en sufrir. Pero hay algo más, algo que explica por qué es tan difícil salir de este ciclo. Tu corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, debería estar regulando esta reacción. Debería estar diciéndole a tu amígdala, el centro del miedo, que se calme. Pero en el cerebro del rencoroso, esta conexión no funciona bien. En lugar de inhibir la emoción, la corteza prefrontal parece estar justificándola, elaborando argumentos, construyendo narrativas de injusticia. Es lo que los neurocientíficos llaman secuestro amigdalino. Tu centro emocional ha tomado el control y tu razón se ha convertido en su abogado. Los estudios de conectividad cerebral revelan algo paradójico. En personas que rumian, hay una conectividad positiva entre la amígdala y las áreas prefrontales. Lejos de apagar la emoción, el córtex está amplificándola. Piénsalo, tu cerebro más evolucionado, el que te hace humano, el que debería liberarte, está siendo usado para encadenarte. Y el precio de este encadenamiento no se paga solo en el cerebro,
se paga en todo el cuerpo. Tu cerebro no solo es electricidad, es química. Y cuando estás atrapado en el rencor, tu paisaje neuroquímico se transforma en algo tóxico. Déjame presentarte a los protagonistas de esta historia química, el glutamato y el GABA. El glutamato es el acelerador, el principal neurotransmisor excitatorio de tu cerebro. Es esencial para la memoria, para el aprendizaje. Sin glutamato, no podrías recordar nada. Pero en exceso, el glutamato es veneno. Literalmente mata neuronas. Es lo que llamamos excitotoxicidad. Cuando rumias, cuando repasas obsesivamente la ofensa, tus neuronas se bañan en glutamato. Y con el tiempo, este exceso daña tu hipocampo, la región responsable de la memoria. Irónicamente, al intentar no olvidar la injusticia, estás destruyendo tu capacidad de recordar todo lo demás. Del otro lado está el GABA, el freno, el neurotransmisor inhibitorio que te permite detener los pensamientos intrusivos, calmarte, dormir. En personas con hostilidad crónica, los niveles de GABA en la corteza prefrontal están reducidos. No tienen freno, no pueden parar. Estudios con espectroscopía por resonancia magnética muestran que la rumiación depresiva está asociada con alteraciones en los niveles de glutamato en el córtex cingulado anterior. Es como si el cerebro estuviera acelerando sin frenos, dirigiéndose a toda velocidad hacia un precipicio. Pero la historia química del rencor va más allá de estos dos neurotransmisores. Hay algo más profundo, más inquietante. Algo que la neurocientífica Candace Pert llamó adicción emocional. Pert descubrió que las emociones no son solo fenómenos cerebrales, son moléculas, neuropéptidos que viajan por todo tu cuerpo, uniéndose a receptores en tus células inmunes, en tus órganos, en cada tejido. Cuando experimentas una emoción, tu cerebro libera una combinación específica de neuropéptidos, endorfinas para el placer, sustancia P para el dolor. Cada emoción tiene su firma química. Y aquí viene la parte fascinante. Tus células se adaptan a este ambiente químico. Si inundas tu cuerpo diariamente con los neuropéptidos de la ira y el victimismo, tus células regulan sus receptores. Aumentan la densidad de receptores para esas moléculas y reducen otros. Es como si tus células desarrollaran un gusto adquirido por el sufrimiento. Y entonces ocurre algo perverso. Cuando intentas cambiar, cuando intentas dejar el rencor, tus células sienten hambre. Hambre de las moléculas que se han vuelto normales. Aunque la literatura científica debate la literalidad de esta adicción celular, la evidencia molecular es clara. Hay una resistencia fisiológica al cambio emocional. Esto nos lleva a una teoría más amplia, desarrollada por neurocientíficos como George Koob, la teoría del proceso oponente en la adicción. Cuando consumes una droga repetidamente, tu cerebro se adapta. Eleva su punto de ajuste. Para sentir placer, ahora necesitas más droga que antes. Y cuando intentas dejarlo, tu cerebro cae por debajo del punto de equilibrio. Experimentas síndrome de abstinencia, ansiedad, irritabilidad, disforia. Lo mismo ocurre con las emociones negativas crónicas. El rencor actúa como una droga. Cada vez que rumias, obtienes una descarga de dopamina. Sientes validación. Sientes que tienes razón. Sientes una energía combativa. Tu sistema de recompensa se activa. Pero con el tiempo, tu cerebro eleva el umbral. Ahora necesitas más conflicto, más injusticia percibida, para sentir esa misma validación. Y cuando intentas perdonar, cuando intentas dejar ir, tu cerebro interpreta esto como abstinencia. Los niveles de dopamina caen. Simultáneamente, tu sistema de estrés, mediado por el factor liberador de corticotropina y la dinorfina, permanece hiperactivo. Te sientes ansioso, inquieto, vacío. Entonces, inconscientemente, buscas el conflicto.
no porque seas masoquista, sino porque tu sistema nervioso está intentando restaurar su equilibrio químico anormal. Estás buscando tu dosis. Esto explica por qué el perdón es tan difícil. No es solo un acto de voluntad. Es atravesar un valle biológico de malestar antes de que tu sistema pueda recalibrarse. El rencor no es solo un mal hábito emocional. Es una adicción neuroquímica. Y como toda adicción, requiere desintoxicación. Ahora bajemos del cerebro al pecho, porque tu corazón lleva la cuenta de cada agravio no perdonado. En la Universidad de Stanford, el Dr. Fred Luskin dirigió un experimento fascinante. Pidió a personas con rencores profundos que recordaran vívidamente la ofensa que no habían perdonado. Mientras vacían, midió su presión arterial, su frecuencia cardíaca, la tensión en sus músculos faciales. Los resultados fueron dramáticos. En segundos, la presión arterial se disparó, el corazón se aceleró, los vasos sanguíneos se contrajeron. Era como si el cuerpo estuviera preparándose para la batalla, para luchar o huir. Pero no había nadie ahí, solo un recuerdo. Ahora imagina que haces esto no una vez en un laboratorio, sino 100 veces al día. Cada vez que te acuerdas, cada vez que rumias, tu cuerpo entra en modo de emergencia y nunca sale de él. Esto es lo que los médicos llaman hipertensión reactiva y tiene consecuencias mortales. Cada vez que tu presión arterial sube, las fuerzas de cizallamiento, el roce de la sangre contra las paredes de tus arterias, aumentan. Esto crea microlesiones en el endotelio, la capa interna de tus vasos sanguíneos. Y esas microlesiones son el punto de inicio de la placa aterosclerótica, el comienzo de la enfermedad coronaria. Pero no es solo la presión arterial, es todo tu sistema nervioso autónomo. Tu corazón está controlado por dos ramas del sistema nervioso, el simpático, que acelera, y el parasimpático, que frena. En un corazón sano, estas dos fuerzas están en equilibrio dinámico. Tu corazón puede acelerar cuando es necesario y desacelerar cuando pasó el peligro. Pero en el corazón del rencoroso, este equilibrio se rompe. La métrica que usamos para medir esto se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es una medida de cuánto varía el tiempo entre latidos. Parece un detalle técnico, pero es una ventana directa a tu salud emocional y física. Una variabilidad alta significa flexibilidad. Significa que tu sistema nervioso puede responder y adaptarse. Significa que tu nervio vago, la rama calmante de tu sistema nervioso, está activo y saludable. Una variabilidad baja significa rigidez. Significa que estás atrapado en modo de estrés. Significa que tu nervio vago se ha retirado, dejando a tu corazón desprotegido frente a la estimulación simpática constante. Y aquí está el hallazgo crucial. La rumiación del rencor colapsa la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los estudios son contundentes. Las personas que rumian, que no pueden dejar ir la ofensa, muestran una retirada del tono vagal. Su corazón late más rápido, más rígido, más mecánico, como un motor sobrecalentado sin aceite. El neurocientífico Stephen Porges desarrolló la teoría polivagal, que nos ayuda a entender esto. Según Porges, tu nervio vago tiene dos ramas. La ventral, que media la conexión social, la calma, la empatía. Y la dorsal, que media la inmovilización, el colapso, la desesperanza. Cuando estás en rencor, tu sistema está atrapado en modo de movilización defensiva. No puedes acceder a la conexión social. No puedes sentir compasión. Estás neurobiológicamente en guerra. Y si el rencor es lo suficientemente profundo, si hay desesperanza, puedes caer en el colapso vagal dorsal, la parálisis, la depresión, la sensación de estar muerto en vida. Los metaanálisis a gran escala confirman lo que ya intuimos. La hostilidad es un factor de riesgo independiente para enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.
Las personas en el cuartil más alto de hostilidad tienen entre 19 y 58% más riesgo de eventos cardiovasculares y muerte. Déjame repetirlo. Más riesgo que la obesidad en algunos subgrupos. Más riesgo que el colesterol alto en ciertas poblaciones. El rencor mata. No metafóricamente, literalmente, a través de tus arterias. Ahora entramos en un territorio aún más inquietante. Porque el rencor no solo daña tu corazón, puede confundir a tu sistema inmunológico hasta el punto de que ataque tu propio cuerpo. Hay un nombre para esto: enfermedad autoinmune. Artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, fibromialgia. Todas son condiciones donde tu sistema inmunológico, diseñado para protegerte, empieza a destruir tus tejidos. Y la ciencia está descubriendo un patrón perturbador. Muchas de estas enfermedades tienen un vínculo con el estrés emocional crónico, específicamente con la ira contenida. El doctor Gabor Maté, que ha trabajado durante décadas con pacientes autoinmunes, ha observado algo consistente. Estos pacientes comparten un perfil emocional. Son personas extremadamente serviciales, que siempre ponen las necesidades de los demás primero, que nunca dicen no, que suprimen su ira. En la superficie parecen amables, pacientes, pero por dentro hay una guerra silenciosa. La investigación científica respalda esta observación. Los estudios muestran que los pacientes con fibromialgia, por ejemplo, tienen niveles significativamente más altos de ira contenida comparados con personas sanas. No es que no sientan ira, es que nunca la expresan, nunca la liberan, la congelan. Y esa ira congelada tiene consecuencias biológicas. Cuando tu cuerpo experimenta estrés crónico, algo extraño ocurre con tu sistema inmunológico. Normalmente el cortisol, la hormona del estrés, actúa como un antiinflamatorio. Apaga la respuesta inmune después de que la amenaza pasó. Pero en el estrés crónico, las células inmunes dejan de responder al cortisol. Desarrollan resistencia. Es como si estuvieran sordas a la señal de alto. Entonces, aunque tu cortisol esté elevado, tus células inmunes siguen produciendo citoquinas inflamatorias, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva. Tu cuerpo está en llamas. Una inflamación silenciosa que no puedes ver, pero que está erosionando tus tejidos. Los estudios con adultos mayores solitarios o con historial de estrés interpersonal muestran niveles basales elevados de estas moléculas inflamatorias. Y cuando experimentan un nuevo estresor, su respuesta inflamatoria es exagerada, como si su sistema inmune estuviera en alerta máxima permanente. Pero hay algo más profundo aquí. Una hipótesis que aún está siendo investigada, pero que es fascinante. En la enfermedad autoinmune, tu sistema inmune confunde lo propio con lo extraño. Ataca tus articulaciones, tu piel, tus riñones, como si fueran invasores. ¿Y si esta confusión biológica reflejara una confusión psicológica? Piénsalo. Si nunca puedes defender tu territorio emocional, si nunca puedes decir, esto es mío, no tuyo, si siempre cedes, siempre te sacrificas, ¿dónde termina tú y dónde empiezan los demás? Maté propone que la incapacidad de establecer límites emocionales saludables, la falta de una ira sana que defienda el yo, puede traducirse en una confusión inmunológica. Tu sistema inmune, al igual que tu psique, ya no sabe qué es propio. No es una metáfora, es una hipótesis sobre la conexión psicosomática más profunda. En pacientes con lupus eritematoso sistémico, se ha observado que la percepción de trato injusto y discriminación, agravios sociales no resueltos, correlaciona con la actividad de la enfermedad, con brotes, con daño orgánico acumulado. En pacientes con artritis reumatoide, la hostilidad y el estrés interpersonal se asocian con más inflamación articular y mayor percepción del dolor. Tu cuerpo no distingue entre una infección y una traición emocional no resuelta.
Para tu sistema inmune, ambas son amenazas, y responde de la única manera que sabe, inflamando. El mensaje es claro: la ira que no sale, que no se expresa saludablemente, que se congela en rencor y silencio, no desaparece. Se convierte en inflamación, en autoinmunidad, en enfermedad. Tu cuerpo dice no cuando tú no puedes. Entonces, si el rencor es todo esto, un veneno neurológico, cardiovascular, inmunológico, la solución debería ser simple, ¿verdad? Perdonar. Pero aquí es donde muchas personas se pierden, porque no todo el perdón es igual. Y el tipo equivocado de perdón no solo no cura, sino que puede perpetuar el daño. Los investigadores del perdón, liderados por Everett Worthington, han hecho una distinción crucial. Hay dos tipos de perdón: el decisional y el emocional. El perdón decisional es una elección, es decir, voy a dejar de buscar venganza. Voy a tratar a esta persona con respeto básico. Es un compromiso conductual. Es importante. Previene la escalada del conflicto. Mantiene relaciones funcionales. Pero es frío. Es cognitivo. Es la cabeza decidiendo algo que el cuerpo no siente. Y aquí está el problema. Tu cuerpo no puede ser engañado. Los estudios lo demuestran. El perdón decisional, por sí solo, no confiere los beneficios fisiológicos completos. Tu presión arterial no baja, tu tono vagal no mejora, tus marcadores inflamatorios permanecen elevados, porque tu cuerpo sabe la verdad. Sabe que por dentro todavía hay amargura. El perdón emocional es otra cosa. Es el reemplazo afectivo de las emociones negativas por positivas. No es simplemente decidir no vengarse. Es sentir compasión, es sentir paz. Es un cambio visceral, no solo mental. Y solo el perdón emocional tiene el poder de revertir la patología. En los estudios de Luskin en Stanford, cuando las personas alcanzaban el perdón emocional, su presión arterial se normalizaba, su frecuencia cardíaca se estabilizaba, su tono vagal mejoraba dramáticamente. El cuerpo, finalmente, podía descansar. Pero, ¿cómo se llega ahí? Porque no es tan simple como decidirlo. Las investigaciones con neuroimagen nos dan pistas. El perdón emocional activa redes cerebrales específicas: el precúneo, el giro frontal superior, la corteza prefrontal dorsolateral. Estas son las áreas de la mentalización, de la teoría de la mente, de la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, de entender que el agresor, como tú, es un ser humano imperfecto, con su propia historia de dolor, con sus propias limitaciones. Esto no es excusar, no es justificar, es contextualizar. El perdón emocional implica un proceso de reevaluación cognitiva, de reencuadrar la ofensa, de encontrar tal vez un significado en el sufrimiento, o al menos de aceptar la imperfección radical de la condición humana. Y neurobiológicamente, cuando haces esto, cuando activas estas redes de mentalización, algo hermoso ocurre. La actividad cortical superior inhibe la amígdala. Tu cerebro racional finalmente puede apagar tu cerebro emocional. Pero hay otro obstáculo, uno que la evolución puso ahí por una razón. La venganza se siente bien. Los estudios de resonancia magnética muestran que la venganza activa el núcleo caudado dorsal, parte del sistema de recompensa. Es placer, es dopamina. Por eso decimos, la venganza es dulce. Biológicamente lo es. El perdón, en cambio, requiere esfuerzo. Requiere control cognitivo. Requiere que la corteza prefrontal dorsolateral vete ese impulso dopaminérgico inmediato. Es renunciar a la recompensa rápida en favor de algo más profundo, paz a largo plazo. Pero seamos honestos, esto es difícil.
especialmente si el daño fue real, si fue grave, si fue injusto. Y aquí es donde necesitamos hablar de algo importante. Perdonar no significa reconciliarse. No significa volver a confiar. No significa permitir que la persona vuelva a lastimarte. Puedes perdonar emocionalmente y aún así mantener límites. Puedes liberar el veneno interno sin reabrir la puerta externa. De hecho, en muchos casos, especialmente en casos de abuso, el perdón emocional solo es posible después de establecer distancia segura. No puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermó. El perdón es para ti, no para el otro. El camino de regreso. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pasa del rencor al perdón emocional? ¿Cómo se destraba un cerebro cableado para la rumiación? ¿Cómo se calma un cuerpo adicto a su propio estrés? No hay una píldora, no hay un botón de reinicio, pero sí hay caminos. Caminos que la ciencia ha empezado a mapear, y lo más importante, caminos que puedes recorrer tú mismo a tu propio ritmo. Vamos a explorar 5 herramientas concretas, no como teoría, sino como práctica. Primera herramienta, la conciencia testigo. El primer paso es darte cuenta de lo que está ocurriendo. Suena obvio, pero no lo es. Porque cuando estás en medio de la rumiación, no sabes que estás rumiando. Crees que estás pensando. Crees que estás procesando. Pero en realidad estás retraumatizándote. La práctica de mindfulness, de atención plena, nos enseña algo radical. Tú no eres tus pensamientos. Eres el espacio donde los pensamientos aparecen. Aquí está el ejercicio concreto. La próxima vez que notes que estás rumiando sobre la ofensa, haz esto. Detente. No intentes cambiar el pensamiento. Solo nómbralo. Di mentalmente o en voz alta si estás solo. Ahí está el pensamiento de ira. O ahí está la historia de la traición otra vez. Luego, lleva tu atención a tu cuerpo. ¿Dónde sientes la emoción? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la mandíbula apretada? Simplemente observa la sensación física. No la juzgues. No intentes eliminarla. Solo reconócela. Respira hacia esa parte del cuerpo. 3 respiraciones profundas, dirigidas conscientemente a donde sientes la tensión. Eso es todo. No estás perdonando todavía. Solo estás creando 1 milímetro de espacio entre tú y la emoción. Y ese milímetro es el comienzo de la libertad. Los estudios de neuroimagen muestran que esta práctica simple, repetida regularmente, reduce la actividad de la red neuronal por defecto. Rompe el bucle de la rumiación. No porque reprimas el pensamiento, sino porque cambias tu relación con él. Cuando puedes observar tu ira sin ser tu ira, algo fundamental ha cambiado. Ya no eres el prisionero. Eres el guardián que tiene las llaves. Segunda herramienta, la escritura que reescribe. El psicólogo James Pennebaker descubrió algo extraordinario. Escribir sobre traumas emocionales tiene efectos fisiológicos medibles. Reduce marcadores inflamatorios, mejora la función inmune, acelera la cicatrización de heridas. Pero no es cualquier escritura. No es simplemente desahogarse. Es un tipo específico de escritura que busca coherencia narrativa. Aquí está el protocolo exacto que Pennebaker usó en sus estudios. Toma papel y lápiz, o abre un documento en tu computadora. Vas a escribir durante 15 minutos, 4 días seguidos. No más, no menos. Pon un cronómetro. En la primera sesión, escribe sobre el evento doloroso desde tu perspectiva. Cuenta toda la historia. No te preocupes por la gramática, por la estructura, por nada. Solo escribe. Deja que salga todo. La ira, el dolor, la injusticia, todo. En la segunda sesión, escribe la misma historia, pero ahora intenta incluir por qué crees que la otra persona actuó así. No para justificarla, solo para entender qué podría haber estado ocurriendo en su vida, en su mente. Esto es difícil.
hazlo de todas formas. En la tercera sesión, escribe sobre cómo este evento te ha cambiado, para bien y para mal. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo? ¿Qué fortalezas descubriste que no sabías que tenías? ¿Qué límites ahora sabes que necesitas establecer? En la cuarta sesión, escribe una carta. Puede ser para la persona que te lastimó. Puede ser para ti mismo. Puede ser para Dios, para el universo, para quien necesites. En esta carta, di lo que necesitas decir. Y al final, si puedes, escribe: elijo soltarte. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo merezco paz. No tienes que enviar la carta. De hecho, es mejor si no lo haces. Esto no es para el otro, es para ti. Cuando termines los 4 días, puedes guardar lo que escribiste o puedes quemarlo en un ritual simbólico. Ambas opciones tienen poder. La investigación de Pennebaker muestra que las personas que completan este protocolo reportan menos síntomas físicos, menos visitas al médico, mejor estado de ánimo durante meses después. Porque al escribir, estás reorganizando la memoria traumática. Estás encontrando significado donde solo había caos. Tercera herramienta: el modelo Rich del perdón. Everett Worthington, después de décadas estudiando el perdón, desarrolló un modelo basado en evidencia. Se llama Rich, y no son solo siglas, es un mapa paso a paso. R. Recordar la herida de forma objetiva. Esto significa contar la historia sin exagerar ni minimizar, sin el drama emocional, pero sin negarla tampoco. Como si fueras un periodista reportando hechos. Esta persona hizo esto, en esta fecha. Yo sentí esto. Sin adjetivos apocalípticos, sin me destruyó la vida. Solo los hechos. ¿Por qué es importante? Porque la rumiación distorsiona. Cada vez que cuentas la historia, la mente agrega detalles, intensifica emociones. Al recordarla objetivamente, empiezas a desinflar la narrativa. Empatizar con el ofensor. Este es el paso más difícil, y aquí es donde muchos se resisten. ¿Por qué debería empatizar con quien me lastimó? Porque la empatía no es aprobación. No es decir, está bien lo que hiciste. Es reconocer que la persona que te lastimó es un ser humano imperfecto, con su propia historia de dolor. El ejercicio concreto es este. Imagina la vida de esa persona. ¿Qué traumas pudo haber vivido? ¿Qué presiones enfrentaba? Si tu jefe te humilló, tal vez él fue humillado por su jefe. Si tu pareja te traicionó, tal vez ella creció en un hogar donde la infidelidad era normal. No estás justificando, estás contextualizando. Y esa contextualización desactiva la amígdala, porque cuando entiendes que la agresión no fue personal, que tú fuiste el blanco accidental de su propio sufrimiento, algo se afloja en tu pecho. Ofrecer el regalo altruista del perdón. Worthington usa la palabra regalo deliberadamente. El perdón no se gana, se da. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces liberarte. Aquí el ejercicio es declarativo. Puedes hacerlo en voz alta, frente a un espejo, o escribirlo. Dices: elijo darte el regalo del perdón, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque yo elijo mi paz por encima de mi resentimiento. Elijo mi salud por encima de mi sed de justicia. Es un acto unilateral. No necesitas que el otro acepte. No necesitas que el otro sepa. Esto es entre tú y tu sistema nervioso. C. Comprometerte públicamente con el perdón. Esto no significa gritarlo en redes sociales. Significa decírselo a una persona de confianza, un amigo, un terapeuta, alguien que pueda sostenerte cuando la memoria vuelva y dudes. Porque el perdón no es un evento, es un proceso. Y habrá días en que la ira regrese. Pero si te has comprometido públicamente, tienes un testigo, alguien que te puede recordar tu decisión. H. Sostener, hold, el perdón a lo largo del tiempo. Este es el paso que muchos olvidan. El perdón emocional no es permanente automáticamente.
La memoria volverá, el dolor volverá. Y cuando eso pase, no significa que fallaste. El ejercicio final es este. Cuando el recuerdo doloroso regrese, en lugar de volver a rumiarlo, di mentalmente: ya perdoné esto, ya elegí soltarlo. Este dolor es solo un eco, no es el evento real. Y luego, redirige tu atención hacia tu respiración, hacia algo hermoso, hacia gratitud por algo presente en tu vida. Con el tiempo los ecos se vuelven más débiles, más espaciados, hasta que un día recuerdas el evento y no sientes el aguijón, solo una tristeza suave, como una vieja cicatriz que ya no duele. Cuarta herramienta: la autocompasión antes que el perdón. Kristin Neff, investigadora pionera en autocompasión, descubrió algo contraintuitivo. No puedes perdonar genuinamente al otro si antes no te has perdonado y tratado con compasión a ti mismo. Porque muchas veces, debajo del rencor hacia el otro, hay rencor hacia ti. ¿Por qué no vi las señales? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué fui tan tonto, tan débil, tan ingenuo? La autocompasión tiene 3 componentes, y puedes practicarla con un ejercicio diario de 3 minutos. Primer componente: amabilidad hacia ti mismo en lugar de autocrítica. Cuando notes que estás siendo duro contigo mismo por lo que pasó, pon tu mano en tu corazón, siente el calor y di, en voz alta o mental: estoy sufriendo y merezco compasión, igual que cualquier otro ser humano que sufre. Segundo componente: humanidad común en lugar de aislamiento. Recuérdate que no eres el único que ha sido traicionado, lastimado, decepcionado. Millones de personas en este momento están sintiendo lo mismo. Di: este dolor es parte de la experiencia humana. No estoy solo en esto. Tercer componente: conciencia plena en lugar de sobreidentificación. No te fusiones con el dolor. No digas: soy una víctima. Di: estoy experimentando dolor. Es una diferencia sutil pero neurobiológicamente crucial. Los estudios de Neff muestran que las personas que practican autocompasión tienen menores niveles de cortisol, mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca y, curiosamente, mayor capacidad de perdonar a otros. Porque cuando dejas de castigarte a ti mismo, ya no necesitas castigar al otro para sentir equilibrio. Quinta herramienta: el replanteamiento existencial. Viktor Frankl sobrevivió los campos de concentración nazis y en ese infierno descubrió algo fundamental. Al hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa: la libertad de elegir su aptitud ante las circunstancias. El rencor te roba esa libertad, te convierte en prisionero de tu pasado, te define por lo que te hicieron. El replanteamiento existencial es preguntarte: ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser alguien definido por una herida? ¿O quiero ser alguien que a pesar de la herida eligió crecer? El ejercicio es este: siéntate en silencio y responde estas 3 preguntas por escrito. 1. Si tuviera que agradecer una sola cosa que aprendí de este dolor, ¿cuál sería? 2. ¿Qué fortaleza descubrí en mí que no sabía que tenía? 3. ¿Cómo quiero que esta experiencia me transforme en los próximos 5 años? Esto no es positividad tóxica, no es negar el dolor. Es reconocer que tu identidad es más grande que lo que te pasó. Y cuando puedes ver el dolor como parte de tu historia, pero no como la totalidad de tu historia, el perdón se vuelve posible. Porque ya no necesitas que el otro pague para que tú puedas seguir adelante. Tú ya estás siguiendo adelante. Estos 5 caminos no son lineales. No los sigues en orden. Los tejes juntos. Algunos días practicarás conciencia. Otros días escribirás. Otros días solo pondrás tu mano en tu corazón y te darás compasión. Pero cada práctica, cada repetición, está recableando tu cerebro. Está calmando tu sistema nervioso. Está liberando a tu cuerpo de la prisión química del rencor. Y un día, tal vez sin darte cuenta, recordarás el evento y sentirás paz. No olvido, no justificación, solo paz.
Ese día, sabrás que el perdón emocional finalmente llegó. Hay una paradoja en todo esto, y es importante nombrarla. El perdón emocional solo ocurre cuando dejas de intentar forzarlo. Es como el sueño. No puedes decidir dormirte, solo puedes crear las condiciones y permitir que ocurra. Lo mismo con el perdón emocional. No es un acto de voluntad, es un acto de rendición. Rendirte a la realidad de que el pasado ya ocurrió, que no puedes cambiarlo, que aferrarte a él no lo cambiará. Que la única pregunta relevante es, ¿qué hago ahora? Y esto es difícil, porque sentimos que si dejamos ir, si perdonamos, estamos diciendo que lo que pasó está bien, que no importó, que la persona se sale con la suya. Pero no es así. Lo que pasó importó, dejó una marca. Pero la marca no tiene que ser una cadena. El perdón no es para el pasado, es para el futuro. Hay algo más que la ciencia está empezando a descubrir. Algo sobre la fisiología de la gratitud y la admiración. Cuando experimentas asombro, cuando te sientes parte de algo más grande que tú, tu sistema nervioso cambia. La actividad simpática baja, la variabilidad cardíaca sube, los niveles de citoquinas inflamatorias caen. Es como si el cuerpo dijera, aquí estoy seguro, aquí puedo descansar. Y la gratitud, incluso en medio del dolor, tiene un efecto similar. No es negar el dolor, es expandir el marco. Es decir, sí, esto fue terrible. Y también hay cosas por las que estoy agradecido. Estas dos cosas pueden coexistir. Los estudios de Robert Emmons sobre gratitud muestran que las personas que llevan diarios de gratitud tienen mejor sueño, menos síntomas físicos, más optimismo. Y sí, mayor capacidad de perdonar. Porque la gratitud te saca del modo de escasez, del me quitaron algo, y te pone en modo de abundancia, de aún tengo mucho. Y desde ese lugar, el perdón es más fácil. No porque la ofensa sea menor, sino porque tu identidad ya no está construida sobre ella. Hay una última pieza en este rompecabezas, y tiene que ver con el cuerpo mismo. Durante todo este video hemos hablado de neurología, de química, de inmunología. Pero hay algo que a veces olvidamos. Tu cuerpo no es solo el recipiente de tu cerebro. Tu cuerpo es parte del sistema de memoria. Los traumas, especialmente los relacionales, se almacenan somáticamente, en la tensión de tus hombros, en la opresión de tu pecho, en el nudo de tu estómago. Esto es lo que los investigadores del trauma como Bessel van der Kolk llaman el cuerpo lleva la cuenta. Y a veces, el perdón cognitivo, incluso el emocional, no es suficiente. Porque el cuerpo todavía está en modo de defensa. El cuerpo todavía lleva el miedo, la ira, grabados en sus tejidos. Por eso las intervenciones somáticas son tan poderosas. Yoga, movimiento consciente, trabajo de respiración, terapia de liberación somática. Estudios recientes muestran que las prácticas de respiración controlada, especialmente la respiración diafragmática lenta, pueden aumentar el tono vagal de forma aguda. Pueden activar el sistema nervioso parasimpático. Pueden decirle al cuerpo, está bien, el peligro pasó. La respiración es el único proceso fisiológico que es tanto automático como voluntario. Es el puente entre tu mente consciente y tu sistema nervioso autónomo. Cuando respiras lentamente, profundamente, le estás enviando una señal directa a tu cuerpo. Podemos relajarnos ahora. Y hay algo más, el movimiento. Cuando estás en rencor, tu cuerpo está en tensión crónica, preparado para luchar. Pero la lucha nunca llega. La energía queda atrapada. El movimiento libera esa energía. No tiene que ser ejercicio intenso. Puede ser caminar, bailar, sacudir el cuerpo. Cualquier cosa que permita que la energía circule. En culturas tradicionales esto se sabía.
Los rituales de perdón a menudo incluían movimiento, danzas, procesiones. El cuerpo participaba en el proceso de liberación. Nosotros, en nuestra cultura cerebrocéntrica, hemos olvidado esto. Pensamos que todo está en la mente, pero la mente está encarnada, y el perdón también debe estarlo. Entonces, aquí estamos, al final de este recorrido por la biología del rencor y la fisiología del perdón. Y tal vez ahora entiendas por qué este no es un tema religioso, no es un tema moral, es un tema de supervivencia. Tu cuerpo no fue diseñado para llevar odio crónico. Fue diseñado para responder a amenazas agudas y luego recuperarse. Fue diseñado para la conexión, no para el aislamiento defensivo. Cuando te aferras al rencor, estás manteniendo a tu organismo en un estado de emergencia perpetua. Tu cerebro se recablea para el sufrimiento. Tu corazón se rigidiza. Tu sistema inmune se confunde. Tu cuerpo literalmente se inflama. Y lo hace porque te está escuchando. Porque tus pensamientos, tus emociones, no son eventos separados de tu biología. Son tu biología. El perdón emocional no es un lujo espiritual. Es una necesidad fisiológica. Es la forma en que tu cuerpo puede finalmente apagar la alarma. Es la forma en que tu sistema nervioso puede volver a la ventana de tolerancia. Es la forma en que tu sistema inmune puede dejar de atacar y empezar a reparar. Pero recuerda, perdonar no es olvidar, no es reconciliarse, no es permitir que te lastimen de nuevo. Es soltar el veneno que te estás tomando tú, esperando que el otro muera. Es elegir tu salud sobre la ilusión de justicia retrospectiva. Y sí, es difícil, porque requiere que atravieses la abstinencia emocional, que rompas las autopistas neuronales del resentimiento, que reentrenes a tu cuerpo para que confíe en la paz. Pero es posible. La neuroplasticidad está de tu lado. Tu cuerpo quiere sanar, solo está esperando tu permiso. Así que te dejo con una pregunta. No para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo. ¿Qué precio estás dispuesto a seguir pagando por una deuda que nunca será cobrada? Porque el rencor no castiga al otro, te castiga a ti, en cada latido, en cada célula, en cada momento presente que sacrificas por un pasado que ya no existe. La ciencia es clara. Aferrarse al rencor es biológicamente tóxico. Soltarlo es fisiológicamente liberador. Tu cuerpo lo sabe. Siempre lo ha sabido. Ahora tú también.